Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser Podcast. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Y acaba de terminar la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña con un acuerdo para ampliar el aeropuerto de Barcelona. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y un buen comienzo en la reactivación de las conversaciones. Así definía la reunión la ministra Isabel Rodríguez, con la confirmación de ese anuncio, de ese acuerdo previo a la reunión para ampliar el aeropuerto del Prat. Y que ha estado precedida y ha estado marcada por un acuerdo importante que ha sido impulsado y promovido por el Gobierno de España, que es la ampliación del aeropuerto del Prat en Cataluña como un hub internacional aéreo para la movilidad aérea, con una inversión extraordinaria, 1.700 millones de euros. Más allá de este anuncio, la reunión se salda con 5 acuerdos, entre ellos uno para reducir la conflictividad institucional, traspasos como el de las becas y grupos de trabajo para abordar otros como el de la legislación laboral o infraestructuras como cercanías. Rodríguez ha confirmado también que aunque la Generalitat ha sacado el asunto de los fondos europeos, el Gobierno ha respondido que hay otros foros para tratar la cuestión. Sigue esa rueda de prensa, escuchamos en directo. La relación que hemos mantenido, porque insisto, si ustedes ven después los acuerdos a los que hemos ¿Y qué más contamos a esta hora? Borja son los Camiselle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Pues contamos los datos de vacunación. España roza ya el 60% de población inmunizada contra el coronavirus y casi el 68% tiene al menos una dosis. Nicolás Castellano, buenas tardes. 110.000 dosis administradas este fin de semana. Rozamos ya la cifra de 57 millones de vacunas que se han inoculado ya en nuestro país, y con ellas 27.300.000 personas tienen ya la pauta completa, lo que supone el 57,5% de los residentes en España. Con una dosis se alcanza la cifra de 32 millones de vacunados, esto es el 67,8% de la población. Por franjas de edad, Sanidad destaca que los mayores de 40 años alcanzan ya un 92,5% de la población completamente inmunizada y un 88,2% ha recibido una dosis. Acaba de comenzar ahora la rueda de prensa de la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y de la doctora Sierra. De momento han aportado el dato de contagio, 55.000 casos más con respecto al viernes. En 673 puntos por cada 100.000 se sitúa hoy la incidencia acumulada. Y acabamos de saber que Alemania va a suministrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a su población. Es una medida que la Organización Mundial de la Salud no recomendaba hasta que todos los países estén más avanzados en el proceso de vacunación, pero el gobierno de Angela Merkel administrará finalmente esa dosis de refuerzo. Victoria García. De momento, Borja, esa tercera dosis será solo para los grupos de riesgo o vulnerables. Los ministros de Salud de los Estados federales alemanes han decidido ampliar las vacunas contra el COVID a una tercera dosis, pero será una inoculación de refuerzo para personas particularmente vulnerables. Las terceras dosis deben administrarse inicialmente a ancianos, personas con patologías previas, pacientes con inmunodeficiencia o inmunosupresión, en centros de mayores y centros especializados. Las vacunas, dice el comunicado oficial, deben administrarse lo antes posible, 6 meses después de la primera dosis, para que la protección sea completa. En esa comisión permanente de vacunación también se ha decidido que los niños a partir de 12 años se les debe vacunar. Gracias, Victoria. Eso en Alemania. En Australia, el gobierno ha sacado a las calles de Sydney a unos 300 soldados para que vigilen que nadie se salte el confinamiento decretado a raíz de un brote de la variante Delta. Merche López Serrano. El brote fue detectado hace más de 7 semanas en Sydney, donde se acumulan unos 3.700 casos locales y 15 fallecidos, y se decretó el confinamiento desde el 26 de junio al 27 de agosto. No es algo que el gobierno quiera hacer, pero es necesario para controlar el COVID, dice el ministro estatal de la Policía de Nueva Gales del Sur. Este fin de semana ya se desplegaron unos 1.000 agentes de la policía para evitar que se repitieran las protestas contra el confinamiento que hubo el
pasado 24 de julio en Sydney, en las que hubo enfrentamientos y más de medio centenar de detenciones. El país, de más de 25 millones de habitantes, no supera las 34.500 infecciones y los 925 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En clave económica, las 500 empresas más grandes del mundo han facturado un 5% menos durante el año de la pandemia, unos 32 billones de dólares, Ira Valdés. Las 500 compañías más grandes del mundo, las que conforman la lista Fortune Global 2020, también se han visto afectadas por la pandemia. De media, pese a que su facturación supuso en 2020 un tercio del PIB mundial, 31,7 billones de euros, han visto cómo esta sufría su mayor caída desde 2016, un 5%. Mayor impacto aún han sufrido sus beneficios, que han caído un 20% interanual, en lo que supone su mayor desplome desde 2009. La estadounidense Walmart sigue situándose como la compañía con mayor volumen de negocio en el mundo, aunque Apple desbanca en esta ocasión a la petrolera Aramco como la que más beneficios genera. En la lista figuran 7 compañías españolas, de las cuales el Banco Santander es la que más arriba se sitúa en el ranking, en el puesto 122. Vamos con los Juegos Olímpicos. Conectamos con Tokio. Tony López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Estamos en la previa de lo que puede ser la mejor jornada hasta ahora de los españoles en los Juegos Olímpicos. Para empezar con los 4 partidos de selecciones, la de fútbol puede certificar medalla. Mañana juega a la 1 de la tarde contra Japón la semifinal del torneo. Cuartos de final juega a las 6:15 de la madrugada la masculina de balonmano contra Suecia. A las 8:30 la femenina de waterpolo contra China. Y a las 6:40 un partido marcado en rojo para todo amante del baloncesto y del deporte en general. La selección española juega cuartos de final contra Estados Unidos. Habla Pau Gasol. Creo que este partido contra Estados Unidos en este momento pues es una oportunidad única y especial que tenemos que intentar afrontar este momento como se merece, ¿no? Una oportunidad única que tenemos que intentar acabar como ganadores y estar otra vez en la lucha por las medallas. Las otras 2 selecciones vivas en competición juegan cuartos de final el miércoles. La masculina de waterpolo es favorita ante Estados Unidos, igual que la femenina de baloncesto lo es ligeramente ante Francia. Además, en boxeo, si Gabriela Escobar gana en cuartos al kazajo Vivoshinov, se asegura el bronce. Tenemos opciones con el sprint de piragüismo con Teresa Portela y con Cayetano García y Pablo Martínez. Si se clasifican a primera hora, las finales son alrededor de las 4:30 de la madrugada y sobre todo muy pendientes en vela de 5:30 a 9, porque podemos ganar 2 o incluso 3 medallas mañana con López y Botín, que van terceros en Fortinierne, con Cardona, que también va tercero en el FIN, una opción más remota, la de Pacheco y Tritel, quintos en el NACRA, o también con Echegoyen y Barcelona, el Fortinierne femenino, a las que les va a tocar atacar, como dice Tamara Echegoyen en la SER. Es la realidad, partimos desde la posición cuarta, evidentemente esto no se acaba hasta que se termina la última regata, pero sin lugar a dudas no tenemos nada en este momento, lo único que tenemos que hacer es, como bien dices, es atacar y luchar por las opciones que tenemos delante y muy cerca, que son las medallas olímpicas. Todas las opciones de medalla o de una buena noticia para la delegación española lo contaremos en directo en la SER y la última hora, como siempre, en cadenaser.com. Los Juegos Olímpicos en la cadena SER. Gracias, Tony. Pues es todo. Sigue La Ventana. Más información dentro de una hora. Será ya en tiempo de hora 25 con Aimar Bretos y siempre actualizado al minuto en nuestra página web en Cadena. Cadena SER. La radio.